Muy bien. Bueno, pues el tema que vamos a ver el día de hoy es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero que nada, pues una disculpa, no nos daban acceso, pero pues ya estamos aquí, entonces vamos a tratar de darle agilidad al tema para que todo pueda ir caminando como se debe. ¿Le podemos cambiar a las diapositivas, por favor, Anilo? Bueno, pero recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines del mundo. Con esa cita bíblica empezamos, que viene siendo Hechos 1:8. Ok, bueno, pues todos sabemos que este ciclo, este semestre hemos estado viendo lo que es el Nuevo Testamento. Ya conocemos que consta de 27 libros. Empezamos anteriormente con los libros históricos, que vienen siendo los libros, los 4 evangelios, que es San Mateo. ¿Ahí me escucho? ¿Me escucho? Sí te escuchas. Ay, gracias. Sí, voy a cambiar ahora, porque esta está muy lenta. Okay, bueno, entonces platicamos precisamente de los 5 libros históricos del Nuevo Testamento, que constan de los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y este libro que vamos a ver, que es Hechos de los Apóstoles. ¿Me escucho? Te oyes muy bajito. ¿Me escucho muy bajito? Sí, y ya no te ves. ¿Ahí? Sí te escuchas. Sí. A ver, ahí adelante. Ok. Voy a hablar más fuerte. Ok, bueno, entonces, los libros históricos, en lo que viene siendo Hechos de los Apóstoles, perdón, bueno, nos van a proporcionar la información. Es que saben que, hagan cuenta que hablo y me escucho. ¿Me explico? Apaga la otra computadora. Y eso va a resolver el problema, pero sí te escuchamos bien, ¿eh? Espera. Tú haces algo porque tienes 2 máquinas. No te escuchamos con eco, te escuchamos bien. Ah, ok, perfecto. Pero ya, ahí está. Sí. Ahí, ¿listo? Listo. Ay, ok, gracias a Dios. Ya, María Elena, te escuchas muy bien. Ok, perfecto. Bueno, si nosotros recordamos un poquito, los 4 evangelios, nos hablan precisamente de la vida y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, Hechos nos van a proporcionar lo que viene siendo el informe de cómo comienzan la iglesia, es decir, cómo comienzan esas primeras comunidades. Como Jesús recorrió los caminos de Judea, también lo van a hacer sus apóstoles, ¿verdad? Que son a quienes él ahora sí que pasó la acción, ¿verdad? De continuar precisamente con la misión que Jesús concluye. ¿Y cuál era esta misión? Pues la de que vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Esta obra forma una unidad literaria y teológica, que sin duda alguna, es decir, hagan de cuenta que Hechos de los Apóstoles es la continuación de lo que viene siendo el libro de el Evangelio de San Lucas. Es una continuación nada más lo que vamos a ver.
Le pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Anil. Ok, bueno, Hechos nos coloca en contacto vivo con la acción del Espíritu Santo. De hecho, más adelante vamos a ver, y lo vamos a poder también leer en nuestra Sagrada Escritura, que se le conoce como el libro del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de alguna forma es quien provoca y acompaña precisamente esta práctica que tienen los primeros misioneros, que son los apóstoles de Jesús, y obviamente en conjunto con sus colaboradores laicos. ¿Qué sucede? Que bueno, partiendo de Jerusalén, llegan precisamente hasta los confines del mundo, entonces conocido, es decir, en aquel tiempo, y más adelante también en continuación con su lectura bíblica, se van a dar cuenta de que realmente este apostolado que hacen abarca lo que precisamente Jesús les había encomendado, alcanzando a todos los destinatarios del mandato misionero de Jesús. Fue definitivamente un inicio muy laborioso y lo vamos a ir viendo y también lo van a ver ustedes en su lectura bíblica. ¿Por qué? Porque se sitúa básicamente en las mismas situaciones que antes, es decir, así como unos en antes de que Jesús muriera, aceptaban su mensaje y lo seguían, después, es decir, con todo esto de la función de los apóstoles, pasaba lo mismo, es decir, había personas que sí definitivamente la fe hacía que creyeran y hacía que siguieran al grupo, y sin embargo había otros que de igual forma lo rechazaban. También nos vamos a dar cuenta que hubo una continuidad con el pueblo elegido de Dios, es decir, con el pueblo de la alianza, pero también nos vamos a dar cuenta que hubo mucha novedad porque se incluyen nuevas culturas y también vamos a dar cuenta cómo se incluyen nuevas realidades pastorales. Y pues bueno, como en todas partes pasa, ¿verdad? Entre tensiones, persecuciones y martirio, y no es la excepción ahorita en nuestros tiempos, pues definitivamente fueron brotando estos pequeños núcleos cristianos que empiezan, lo vamos a ver ahorita más adelante, empiezan como con grupos muy pequeñitos y luego se empiezan a acrecentar. Y definitivamente se centraban en lo que Jesús había estipulado, que era la enseñanza apostólica, la fracción del pan y la oración. Estos pilares, definitivamente lo que viene siendo la enseñanza apostólica, la fracción del pan y la oración, dan origen precisamente a la fraternidad, compartiendo lo espiritual y lo material. Y ahorita vamos a ver por qué. Pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjense que en la lectura es un libro, la verdad, muy bonito, porque nos damos cuenta cómo es que las personas, es decir, los apóstoles empiezan a hacer estos núcleos de creyentes en comunidades precisamente domésticas. Y si nosotros, y yo creo que eso es algo que se sigue dando hoy en nuestros tiempos, es decir, a veces simplemente lo que estamos haciendo aquí, o sea, pues es una comunidad de creyentes. Entonces a veces así empezamos, o sea, y en su tiempo tampoco fue la excepción, o sea, empezaban con comunidades pequeñas y domésticas. También es muy conocido, bueno, antes de la pandemia, en verdad, no sé si ahorita todavía sigan, pero yo tengo varias amigas que asistían a lecturas bíblicas en hogares, inclusive yo inicié mi estudio bíblico también en una comunidad doméstica. Y entonces es bien bonito porque te das cuenta de que lo que pasaba antes sigue pasando hoy en nuestra realidad. Obviamente se fueron estructurando bajo la responsabilidad de algunos miembros escogidos por los apóstoles, es decir, empezaron los apóstoles y los mismos apóstoles fueron eligiendo como a ciertos, se le puede decir, jefes de comunidades, o como lo que conocemos hoy en nuestra, se puede, jerarquía eclesiástica, es decir, de la iglesia también. Y bueno, pues se dio a conocer, bueno, como lo que conocemos hoy precisamente como los pastores o jerarquías de las iglesias locales hoy. Y bueno, pues lo iniciado por los 12 y sus colaboradores laicos
en aquella primera hora de la iglesia, lo continuamos hoy, como les decía ahorita, como proyección del mandato misionero de Jesús resucitado. Y bueno, aquí hay un escrito de algo que dice el Papa Benedicto XVI. Dice, la iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios. Y recordar también a los fieles que en virtud de su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Hace unos días escuchaba yo precisamente al Padre Madre en una homilía que decía que, híjole, ya cuando tú has sido alimentado por la palabra de Dios y ya cuando en cierta forma, es decir, has sido bautizado, has estado en una vida de comunidad, o sea, realmente es nuestra obligación precisamente cuidar esto, alimentarnos y alimentar a los demás y de alguna forma atraer y encaminar y acompañar a los fieles que nos acompañan, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, sí es algo que debemos de tomar como que muy en serio, porque es algo que tiene que seguir caminando constantemente y es parte también de nuestra obligación cristiana católica. Esto conlleva precisamente a seguirlo, vivir en intimidad con él, imitar su ejemplo y dar testimonio. Cuando empezábamos las primeras talleres de Biblia, decía una compañera, y a mí me gustaba mucho porque decía, nosotros como discípulos debemos ser la selfie de Dios. Es decir, nos deben de ver y deben de ver a Jesús. O sea, eso es lo que nosotros debemos de demostrar constantemente. Es decir, a ver, eres cristiano católico, o sea, que se te note. También como eso que decían de que no puede haber cristiano triste, o sea, se nos debe de notar, o sea, realmente debemos de imitar en todo momento ese ejemplo y dar testimonio a través de las acciones, a través de la apariencia, porque es que es así como que inclusive en las situaciones difíciles de la vida, o sea, debemos de ser la selfie de Dios en todo momento. Pero obviamente pues vamos caminando en el proceso. Cambiamos de diapositiva, por favor. Ok, bueno, pues aquí en este cuadro sinóptico nos dice que el Espíritu Santo definitivamente es el protagonista principal de los hechos. Es decir, gracias al Espíritu Santo, a través de lo que derrama en cada uno de los apóstoles y en cada uno de los discípulos y en cada uno que los acompañan, obviamente se dirigen los esfuerzos de los misioneros. Es esa fuerza que anima y consolida a las comunidades, inspira definitivamente a la predicación de la palabra, suscita de alguna forma la estructura de la iglesia, porque también nos vamos a dar cuenta que cada vez que iban a colocar a alguien en una situación jerárquica de la comunidad, pedían la asistencia del Espíritu Santo a través de la oración. Y a raíz de esto, pues empiezan a formar las primeras comunidades cristianas. Cambiamos de diapositiva. Ok, bueno, pues los antecedentes del libro, como les decía ahorita, es la continuación del Evangelio de Lucas y definitivamente se le atribuye esta obra a él. Nosotros sabemos que fue discípulo y compañero de Pablo, es decir, ahora que va a aparecer Pablo en la historia, nos vamos a dar cuenta cómo Lucas fue testigo de todo lo que se plasma en este libro. Y pues bueno, Lucas fue médico de profesión y fue, obviamente, como yo les decía, el autor del tercer evangelio. Al igual que el evangelio de Lucas lo dedica a Teófilo, que ya conocemos que Teófilo quiere decir el que ama a Dios. Va dirigido también a los cristianos griegos y romanos, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Que definitivamente, como él dice, provienen del mundo pagano. Es decir, más adelante vamos a ver esta inclusión que se hace precisamente para todos los paganos. Se le llama los hechos porque está plagado de relatos de hechos maravillosos y en el momento que veamos nuestra lectura nos vamos a dar cuenta de que así es, o sea, aparecen cosas vivenciales que la comunidad practicaba y que la verdad que sí te asombra y te maravillas porque son cosas que hoy en día se ven muy poco,
También aparecen muchos simbolismos, aparecen muchas situaciones milagrosas, y entonces definitivamente por eso se le llama hechos. Aunque bueno, dice también que ya que el cristianismo no es solo una doctrina y filosofía grandiosa, sino que son hechos, es vida gloriosa, la misma vida de Cristo vivida con el mismo poder del Espíritu Santo con el que vivió Jesús. Y realmente es verdad, es decir, nos vamos a dar cuenta que lo que hacía Jesús lo podían hacer sus apóstoles y empezaban precisamente a dar, es decir, también los discípulos, es decir, la gente que se empezaba a agregar en esas comunidades, también hacían las mismas cosas. Y definitivamente pues estaban llenos del Espíritu Santo en todo momento, por eso era posible que se realizaran. Ok, otro antecedente es que pues fue escrito en griego, probablemente en Roma o en Acaya, Grecia, alrededor de los años 62 o más o menos a principios del año 63. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Dentro de los aspectos literarios nos vamos a dar cuenta que constituye un género propio. Es un escrito de carácter sustancialmente religioso, es decir, religioso quiere decir que es algo que se practica constantemente, que es algo que se vive y es algo que se actúa. Y teológico, pues que definitivamente se sigue estudiando a Dios, es decir, se sigue viendo a Dios en todas estas prácticas. Y que estos dos, y que se apoyan estos acontecimientos realmente ocurridos. Es decir, estas dos cosas que yo les acabo de mencionar ahorita se van a estudiar en conjunto con todo lo que sucede en Hechos. Y ahorita nos vamos a dar cuenta el por qué. Pero estos reciben su significación no del puro suceso externo histórico, sino de su interpretación interna religiosa, es decir, siempre va a haber una explicación para todo. Y entonces nos dice que Hechos y su doctrina se explican y se complementan mutuamente, es decir, están completamente ligados. Nosotros ya sabemos que a la Sagrada Escritura no le sobra ni le falta nada, y el libro de Hechos pues no va a ser la excepción. El relato abarca más o menos aproximadamente 30 años, es decir, pasan 30 años viviendo de esta manera y se extiende por la mayor parte del mundo hasta entonces, es decir, hasta en ese entonces conocido, hasta en aquellos tiempos. Es una de las grandes obras de la literatura universal. Se dice que tiene un amplio vocabulario, que tiene un lenguaje demasiado propio para el tiempo y el lugar en el que se escribe. Es decir, en el momento que lo empiezas a leer, no hay nada que no puedas interpretar o entender. Es decir, el vocabulario que se expone en el libro realmente es muy entendible. Y la narración siempre es animada, y se mueve con rapidez. Se dice que Hechos tiene un altísimo valor histórico. Lucas muestra haber realizado una labor de recopilación, de valoración e interpretación de fuentes muy profundas. Es decir, lo escribe Lucas, y Lucas fue testigo presencial de muchas cosas, pero sin embargo, él también recopila relatos de otras personas y sin embargo nos está diciendo que son fuentes muy profundas, muy serias y muy rigurosas, que le califican como un gran historiador, es decir, lo plasma de una manera como si fuera él el que lo estuviera viviendo. Consta de 24 discursos este libro de Hechos, 8 son de Pedro, 9 se le atribuyen a Pablo y otros se le atribuyen a otros personajes, y todo esto pues se concentra en este libro. Interesados a lo largo de los relatos se centran en lo esencial, es decir, ¿qué es lo esencial en este libro? Es la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de salvación de todos los hombres. Y a partir de esto y en el momento que todas las personas de las comunidades reciben este mensaje, es cuando empieza precisamente a florecer el objetivo de lo que viene siendo el discipulado que están practicando. Incluye sumarios o breves resúmenes
que van marcando las transiciones y que de alguna forma siempre van a ofrecer al lector que tome una pausa para poder reflexionar y comprenda precisamente el sentido de lo narrado. Aquí nos presentan 3 citas bíblicas en donde en las 2 primeras nos hablan precisamente cómo es que empiezan las comunidades cristianas, cómo es que vivían, y ahorita lo vamos a profundizar un poquito más. Y realmente sí te ponen a reflexionar porque, como yo les decía, o sea, si nosotros somos cristianos católicos, ¿por qué no podemos hacer lo mismo que ellos? Si nosotros hemos recibido, bueno, yo hablo en primera persona, si nosotros hemos recibido y tenemos también el don del Espíritu Santo y que es algo que debemos de pedir y que finalmente por gracia de Dios se nos da o sea, ¿por qué no? ¿Por qué es tan difícil hacer lo que hacía esta comunidad? En una homilía también escuché al padre Mario que decía, a ver, o sea, ¿cuántos enfermos han curado? O sea, ¿cuántos muertos has resucitado? ¿Cuántos? O sea, es verdad, o sea, es que realmente hemos recibido, es decir, todo esto es una tradición y se ha ido, se nos ha ido, ahora sí que se nos ha ido dando acceso de toda la tradición en aquellos tiempos y luego más adelante, hasta la situación personal que tenemos ahorita cada uno, nuestra vida personal. Y sin embargo, si nosotros bueno, voy a hablar en mi caso. Es decir, si yo tengo ahorita una edad aproximadamente de 40 años y yo he sido bautizada, he sido confirmada, recibo la comunión, hago oración, o sea, es decir, ¿por qué no puedo vivir como vivían las primeras comunidades cristianas? ¿O por qué no puedo hacer lo que hacían las primeras comunidades cristianas? Y entonces, realmente el libro en todo momento te ofrece precisamente ese sentido de reflexión, ese sentido de ponerte a pensar y de decir, pues, ¿qué está pasando? Es decir, porque todos somos iglesia, entonces, ¿qué está pasando con mi iglesia? O sea, empezando por mí en punto personal y después a nivel comunidad. Y entonces, pues bueno, lo van a ir ustedes también viendo en su lectura. Y pues bueno, también, como yo les decía, es frecuente la descripción de milagros, prodigios y signos. En todo hecho se ve eso. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, dentro de la estructura literaria, Hechos consta de 28 capítulos y se divide en 4 partes. En los capítulos del 1 al 7 nos vamos a encontrar con la vida primitiva de la comunidad de Jerusalén, el relato de la ascensión, la sobrenaturalidad de la iglesia, la misión recibida en Pentecostés, es decir, cuál fue la misión que se les dio a los apóstoles por el Espíritu Santo, el crecimiento y la organización de la primera comunidad en torno a Pedro. También vamos a encontrar que se desarrolla en medio el ambiente también lo que vienen siendo los milagros, hechos por la invocación, obviamente, del nombre de Jesús, es decir, nada era por los apóstoles, o sea, todo era definitivamente por la intervención del Espíritu Santo, pero sobre todo, todo era hecho en nombre de Jesús. También nos vamos a encontrar con las persecuciones del judaísmo oficial, que definitivamente, pues, antes de Jesús no era nada novedoso, ¿verdad? Que, pues, se calumniaba. Y, pues, también hubo personas martirizadas y pues también hubo personas que murieron porque definitivamente la iglesia pues siempre ha sido perseguida. También en esta parte nos empieza a mostrar cómo es que se traza el programa misionero de cada uno de los apóstoles y de cada uno de los seguidores. Aquí definitivamente se marca lo que viene siendo el comienzo de la iglesia y ¿qué centra esta parte que para mí es muy importante y creo que es importante también para nuestra vida cristiana? Hablan mucho precisamente de lo que venía siendo el testimonio de los apóstoles, es decir, todo lo que los apóstoles habían vivido el tiempo pasado y definitivamente eran impulsados por el Espíritu Santo, o sea, es decir, yo pienso que todo venía de Dios, o sea, no había manera
de que no viniera de Dios para poder convencer a tanta gente a la conversión. Y pues bueno, nosotros también vamos a ver en esta parte, como yo les comentaba ahorita, que todo se va a centrar en lo que, es decir, el testimonio era lo que habían vivido ellos con Jesús y lo que centra es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es ahí donde precisamente se centra todo este mensaje en los primeros capítulos. Bueno, también en todo momento nos damos cuenta en estos capítulos que el grupo de la comunidad siempre invitaba precisamente al arrepentimiento y a la conversión, ¿verdad? Y en ese momento nos damos cuenta cómo había tantas personas que se bautizaban en el nombre de Jesús y se bautizaban al cristianismo. Y hay pasajes en donde nos hablan de que pues más de 3,000 personas en una sola ocasión, o sea, en una sola proclamación se convertía todo ese tipo de gente. Entonces, también era otra de las cosas que nos debe de hacer así como que un clic y decir, a ver, pues, ¿a cuántas gentes he convertido? O sea, ¿a cuántas veces cuántas personas he ayudado a iniciar su vida cristiana? Porque acuérdense que somos discípulos y también tenemos pues esa encomienda. Ok, bueno, en la siguiente parte, que son los capítulos precisamente del 8 al 12, encontramos la dispersión de los cristianos, excepto los 12, es decir, de las comunidades que se forman, empiezan a mandar a ciertos a una parte, a otros a otra parte, obviamente, con el fin también de testimoniar y de hacer precisamente válida esta conversión de vida. Y pues empiezan a ir por Judea, por Samaria, por Siria, con las primeras empresas misioneras de los judíos de esas regiones, a los samaritanos y gentiles que entran a formar parte de la iglesia. Episodios importantes son la conversión del eunuco, que era como un sirviente de una reina, la de los habitantes de Samaria y la de Cornelio y su familia, así como la muerte de Santiago y la detención y liberación milagrosa de Pedro. En esta parte también nos vamos a encontrar que aparece Saulo, mejor conocido como Pablo, que definitivamente nosotros conocemos que pues era un perseguidor de la iglesia. Y bueno, pues en esta parte también nos damos cuenta que la predicación de todas las personas que se distribuyeron por las diferentes comunidades para precisamente hacer la proclamación, nos vamos a dar cuenta que realmente era una predicación muy fuerte, es decir, fuerte me refiero a que finalmente se cumplía lo establecido, o sea que lo establecido era predicar el evangelio y obtener la respuesta de una conversión a Cristo resucitado. Bueno, ya como les decía ahorita, se presentaban milagros, sanaciones, es decir, expulsaban demonios, o sea, no nada más eran los apóstoles, como les digo, esto se les pasó también a todos los que se empezaban a convertir y empezaron a hacer precisamente las predicaciones. Y pues aparece también el pasaje de cuando Pablo tiene un encuentro con el resucitado en Damasco. Y definitivamente nosotros sabemos pues que es una narración misteriosa de ese encuentro que tiene Jesús con él. Y pues sabemos que Jesús, Cristo resucitado, perdón, encara a Pablo y le dice, pues, ¿por qué estás persiguiéndome, verdad? O sea, estás persiguiendo a mi iglesia. Y pues sabemos obviamente que aquí hay una conversión por parte de Pablo también y que pues bueno, por el tiempo y todo, pues ya tendrán oportunidad de leerlo ustedes en casa. Y precisamente me voy a regresar un poquito a lo que viene siendo la conversión de Cornelio. Fíjense que Cornelio es conocido como el primer pagano que recibe la comunidad cristiana. Entonces, o sea, que recibe la comunidad cristiana, es decir, por eso lo mencionan aquí, que es que nos habla precisamente de la conversión de Cornelio y su familia. Y pues, con este acontecimiento,
se pone en relieve precisamente que Dios de alguna forma establece que quedan superadas precisamente esas diferencias entre paganos y judíos. Es decir, el mandato fue a todas las personas, a todos los lugares del mundo sin excepción. Y a raíz precisamente de este acontecimiento es donde como que queda plasmado de que es incluir a todos. O sea, todo el que quiera recibirlo se va a incluir. Y pues bueno, la muerte de Santiago, en ese momento estaba el rey Herodes y precisamente como nosotros conocemos, en todo momento la iglesia ha sido perseguida y pues sucede que Herodes inicia una persecución precisamente con algunos miembros de la iglesia y pues lo que pasa ahí pues es que manda a ejecutar a Santiago. Ahí pasa que también en esa persecución arrestan a Pedro. Entonces, pues lo encarcela Herodes. Y la idea de Herodes era precisamente mandarlo a comparecer contra el pueblo, digo, frente al pueblo. Sin embargo, aquí precisamente ocurre una liberación, es decir, estaba custodiado por muchísimos soldados. De hecho, se dice que eran 4 escoltas de soldados y estaba encadenado, encarcelado. Y lo que sucede es que llega el ángel del Señor y precisamente se dice que Pedro estaba dormido y lo despierta el ángel del Señor y le dice, levántate y vístete porque nos vamos a ir. Y lo que sucede es de que se le sueltan las cadenas así milagrosamente y pasan por todas las puertas, es decir, de seguridad, es decir, todas las escoltas que estaban. Y pues al final narra la historia de que se abre una puerta grande de hierro y en ese momento sale de la prisión y se dice que el ángel desaparece. Entonces por eso se dice que es la liberación milagrosa de Pedro, porque pues, o sea, sí estuvo, pues sí, o sea, digo, ya leyendo la Biblia, sí está así como que espectacular, la verdad, o sea, sí te quedas de que cómo es posible de que Dios, es decir, desde el Antiguo Testamento, cómo Dios siempre ha acompañado a sus fieles y cómo ahorita en el Nuevo Testamento, en la iniciación de las primeras comunidades y el establecimiento de la iglesia, pues no fue la excepción. Y cómo en todo momento, pues es verdad, o sea, Dios nos protege, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, perdón. Bueno, entonces, del 13 al 21 nos habla precisamente, de los capítulos 3 al 21 nos habla precisamente de la expansión del evangelio por el mundo grecorromano, con los viajes misionales de Bernabé y Pablo, centrándose después en este. Es decir, Pablo y Bernabé empiezan unos viajes para dar testimonios misioneros. Son 3 los viajes que suceden. Y lo que va pasando con la raíz de que van pasando los viajes y el tiempo es de que de alguna forma Pablo llega a ocupar como que el primer lugar, es decir, su misión apostólica fue tan importante y todo lo que él hizo en esos viajes pesó tanto y en la lectura de su Biblia lo van a ver, porque pues luego pues es encarcelado también y que finalmente los viajes se centran en él, o sea, al final del camino se centran en él. Y hay una parte bien importante que yo quisiera retomar, que es, aquí nos palpa claramente que ninguna comunidad es fácil. Es decir, tampoco era todo dulzura, tampoco era todo, o sea, no, o sea, habla mucho de este sentido humano que tenían en ese momento todos los personajes y que hoy tenemos también nosotros en nuestro tiempo. Es decir, a veces hay fricciones, a veces hay diferencias, a veces yo no ando de la mejor manera y entonces imagínate viajar, hacer esos viajes por no sé cuánto tiempo y todas las cosas que no pudieron suceder, ¿verdad? Entonces, en la escritura nos habla precisamente que hubo esas diferencias y hubo esas situaciones que de alguna forma nos hacen ver que, o sea, ningún discipulado va a ser sencillo.
Y sin embargo, el punto es, o sea, no perder el enfoque, ¿verdad? O sea, no perder para qué hemos sido llamados. Ok. Bueno, en estos capítulos también nos vamos a dar cuenta que el mensaje se dirige precisamente a judíos y paganos, que es el destino universal del evangelio, es decir, como les decía ahorita, ya están incluidos todos, bueno, siempre ha estado incluido todo aquel que ha querido. Y en este viaje, en estos viajes definitivamente se plasma esto muy rigurosamente. Y nos dice, hubo una parte que leí que decía que la aceptación precisamente del evangelio o la aceptación o rechazo de seguir a Cristo no depende precisamente de ninguna raza, ni de ninguna cultura, ni de ningún estado, ni ciudad, ni país. O sea, definitivamente siempre va a depender, de esa buena disposición que tengamos para recibir precisamente el mensaje. Y esa disposición que nosotros debemos de tener como cristianos es algo que definitivamente nos abre puertas, pero para todas las áreas de nuestra vida, o sea, no nada más para nuestra área religiosa. Es para, o espiritual, o sea, cuando nosotros estamos dispuestos, obviamente todo fluye con más facilidad. Y entonces, pues es una de las cosas que también nos muestra precisamente en estos capítulos. Y finalmente, los capítulos 22 a los 28, pues nos hablan precisamente de la cautividad de Pablo, en Jerusalén, lo que les decía yo, que pues había estado encarcelado, estuvo también en Cesarea, y estuvo en Cesarea, y estuvo también en Roma. Con los relatos del viaje por mar, el naufragio de Malta y la actividad apostólica en Roma. Por eso se habla del mundo grecorromano. Desde donde queda abierto el camino del evangelio precisamente a todo el mundo. Es decir, ahí se cierra, es decir, ahí se termina precisamente este viaje misionero. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta o comentario o algo? No, todo está muy bien Ok. explicado, gracias. Ok. Gracias. Ok. Bueno, vamos a pasar al punto donde precisamente la iglesia nace y se extiende. Ok, la comunidad primitiva. Hechos de los Apóstoles parte precisamente de la ascensión de Jesús. Y termina con la actividad de Pablo durante 2 años en Roma, lo que platicábamos ahorita. Más o menos eso pasa en el año 58-60 después de Cristo. El contenido, más o menos como lo habíamos platicado ahorita, se refiere a unos aproximadamente 30 años, ¿verdad? ¿Y qué encontramos aquí en estos 30 años plasmados en la escritura? Es la animación constante del Espíritu Santo, sin duda alguna, el movimiento misionero, es decir, ese trabajo que hace cada uno de los misioneros, y la formación de las pequeñas comunidades domésticas. La acción del Espíritu es tan constante que al libro se le ha dado el título, como le decía yo ahorita, del libro del Espíritu Santo. Pedro aparece a la cabeza del grupo de la primera comunidad, compuesto por unos 120 hermanos, incluidos los 11, es decir, los 11 apóstoles que quedaban, y toma la iniciativa para elegir precisamente algo que viene siendo el 12, que venía siendo el sucesor de Judas, Iscariote, y el sucesor fue Matías. La comunidad cristiana encontrará en la resurrección de Jesús sus puntos de referencia centrales, lo que yo les decía, es decir, se basa en eso. Es la comunidad del resucitado, tendrá la misión de anunciar el evangelio del reino de Dios y se alimentará con la Eucaristía. Pasamos a la siguiente diapositiva. Okay, bueno, la comunidad primitiva antes de Pentecostés. O sea, Hechos de los Apóstoles, ahorita lo dijimos, es el Evangelio o el libro del Espíritu Santo. ¿Qué acontecimientos nos muestran aquí? Las instrucciones de Jesús resucitado, la ascensión del Señor, a la espera del Espíritu Santo y la elección de Matías. ¿Cuáles son los ejes
que se van a realizar o que se ven precisamente en este libro es la animación del Espíritu Santo, el movimiento misionero, las principales comunidades domésticas y el tiempo apostólico, que es precisamente la referencia para la construcción de la iglesia. Es decir, entre más apóstoles haya, más discípulos haya, más personas que quieran proclamar el evangelio de Dios, más de Jesús, perdón, que más platiquemos, es decir, realmente no debería de existir esta crisis que está viviendo la iglesia actualmente, o sea, porque, pues se supone que estadísticamente, pues en el mundo hay muchísimos cristianos, entonces, es triste que hemos dejado de hablar de Jesús. O sea, es triste que no platicamos de Él. Es triste que nuestras pláticas son otras cosas siempre. Y pues bueno, platicamos de todo, ¿verdad? Porque realmente platicamos de todo. Y la iglesia está en una crisis muy fuerte. Me decía mi hijo, bueno, creo que ya les había dicho, ¿verdad? Que le habían dicho en la escuela, pues que, o sea, la iglesia católica, o sea, así como pinta, pues unos 10 años más y va a desaparecer. O sea, porque realmente nosotros, como cristianos católicos, no estamos precisamente haciendo esa misión apostólica que tenemos, como yo les decía hace un momento, es obligación, porque realmente es una obligación que tenemos con Dios, el seguir precisamente haciendo que esto crezca. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, nosotros ya sabemos que estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraba. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Y en ese momento todos quedan llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Y bueno, pues lo acontecido en Pentecostés es un misterio que necesita de simbolismos precisamente que se puedan ver y oír, porque rebasa cualquier experiencia terrena. Es decir, ¿qué sucede? Pues el viento y el fuego son simbolismos de divinidad. Y pues bueno, definitivamente era algo que tenía que suceder para que pudiera tener el resultado que tuvo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues Pentecostés, la fiesta tradicional del pueblo judío, es decir, antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, obviamente era en la que se recordaba el regalo de la ley en el Sinaí, de las tablas de la ley, y se agradecía a Dios por la cosecha obtenida, y pasa a ser para los cristianos la celebración de la venida especial del Espíritu Santo sobre los apóstoles, como cumplimiento de la promesa que Jesús les había hecho. Y si nosotros recordamos, Jesús les decía a sus apóstoles, yo me voy a ir, pero enviaré a otra persona, enviaré a otro, y en donde yo ya no voy a hacer falta presencialmente, físicamente. Pentecostés puede considerarse como la expresión cumbre del cumplimiento de la promesa de Jesús y el signo de lo que los 12 ya estaban preparados para una nueva misión. Es decir, a partir de ahí, ellos ya quedaron listísimos para lo que les tocaba hacer. Y ahorita vamos a ver todo lo que ellos realizaron. El sacramento a través del cual fueron confirmados, el sacramento a través del cual fueron confirmados los discípulos en todo lo que habían visto hacer y oír y decir al maestro. Es decir, todo, como yo les decía ahorita, todo lo que nosotros hemos visto en los evangelios que Jesús hizo, lo hicieron ellos. Y pues lo vamos a ir viendo también. El punto de referencia central para cualquier otra manifestación semejante del Espíritu en cualquier época posterior a la resurrección de Cristo. Ante representantes de todos los pueblos y culturas conocidos por entonces, Pedro
interpreta el acontecimiento de Pentecostés a través de un discurso que anuncia el nacimiento de la iglesia y el comienzo precisamente de una misión evangelizadora. Es decir, ahí es donde pone, ahora sí, Jesús a trabajar a todos a través del Espíritu Santo y que, es decir, ahorita en nuestros tiempos estamos viviendo todavía la era del Espíritu Santo o los tiempos del Espíritu Santo. Entonces, pues también nosotros tenemos mucho trabajo por hacer. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues esto es básicamente todo lo que ahorita les dije. Es pues Pentecostés, que es la fuerza del Espíritu Santo, que se representa por viento y fuego, que les envían a hacer una misión, y precisamente esa misión era para toda la gente de toda cultura, y era precisamente anunciar el evangelio y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, y en ese momento nace la iglesia. Y pues bueno, en el momento que sucede el acontecimiento de Pentecostés, hay un relato precisamente en la Sagrada Escritura, que es un discurso de Pedro, y donde definitivamente ahí pues nos habla de un testimonio, y ese testimonio es que Jesús es el Señor, y es el Mesías, y es Cristo. Entonces ya en su casa, pues ahí si tienen oportunidad de leer un poquito la palabra, pues les va a servir de mucho para complementar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Porque bueno, las exigencias y pilares del ideal de vida eclesial. En su discurso de Pentecostés, precisamente ahorita les comentaba, Pedro señala unas ciertas exigencias para poder pertenecer a la primera comunidad cristiana. La conversión a Cristo por la fe, esa era la principal, es decir, yo me convierto a Cristo porque creo. El bautismo, bautizarse en el nombre de Jesús, y el don del Espíritu. Todas estas exigencias desembocan en el ideal de la vida eclesial, que el libro de los Hechos apoya sobre 4 pilares. La número 1 es precisamente las enseñanzas de los apóstoles, que de alguna forma nos marcan el testimonio cristiano, es decir, cómo y qué debemos hacer. Es decir, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta cómo los apóstoles en todo momento nos enseñaban, es decir, les enseñan a todas las comunidades, es decir, a todos los que se acercaban, a todos los que recibían a Cristo, pero no nada más era hablarles, o sea, realmente ellos tenían esa congruencia de vida, es decir, lo que ellos decían lo hacían vida. Y nos vamos a dar cuenta cómo realmente era una relación, a través de la lectura de la Sagrada Escritura nos vamos a dar cuenta cómo tenían esa relación de cordialidad, de amabilidad, de aprecio, de empatía, de servicio. O sea, era una enseñanza didáctica, una enseñanza de una tradición que venían de acuerdo a una tradición oral, a una tradición escrita, pero sin embargo era una enseñanza de vida actuada, o sea, vivida como lo que realmente predicaban, es decir, lo que predicaban lo hacían vida. Sobre la comunión fraterna, pues definitivamente esto se basa en que vivían todos muy unidos, es decir, los apóstoles y todos aquellos que se fueron incluyendo en las primeras comunidades, todos tenían ese sentido de unión, de fraternidad, como yo les decía ahorita. Y pues lo más importante es que tenían todo en común. ¿Y qué es todo en común? Esa aceptación de Cristo, o por la fe, como decía ahorita, la conversión de Cristo por la fe, estaban bautizados y precisamente tenían el don del Espíritu Santo. La fracción del pan nos relata el libro de Hechos que ellos compartían todo lo que tenían, o sea, todo lo que tenían, todos se repartían en igualdad, casas, o sea, vendían sus animales para darlos a los que más necesitaban,
Es decir, era un desprendimiento total en todos los aspectos y definitivamente una enseñanza de vida también. Y las oraciones que obviamente se reunían precisamente para escuchar la palabra y sobre todo para hacer alabanza a Dios. Y pues aquí nos muestra cuáles son los principales rasgos del discipulado. Y nos dice que la humildad, la ausencia de la competitividad, o sea, eso también nos sirve a nosotros como discípulos que somos todos, y para aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, o sea, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, o sea, con las personas que me relaciono, desde el punto de vista de los apostolados que yo realizo, o en donde estoy incluida en algún grupo pastoral o de la iglesia, o es decir, en todos los momentos de nuestra vida debemos de tener estos rasgos. ¿Y por qué debemos de tener estos rasgos? Porque somos discípulos de Cristo, porque somos creyentes, porque es decir, o sea, nosotros hemos sido bautizados y también se nos ha dado el don del Espíritu Santo y somos practicantes, entonces por eso debemos de tener todas estas características. Y entonces, pues bueno, la ausencia de la competitividad, la ausencia de querer tener el poder, de querer tener el deseo de prestigio, cortar el mal de raíz, es decir, cuando yo vea que algo me está ahí ya haciendo ruido y que ya me está generando ciertas situaciones emocionales, o sea, tener esa capacidad y pedirle a Dios esa gracia de poder cortar eso que estoy sintiendo de raíz, o sea, para evitar obviamente que siga creciendo. Cambiar la orientación en la vida, es decir, si yo me estoy yendo por otro lado, pues también pedir la gracia de Dios para poder tomar esa decisión, ¿verdad? El otro día estaba platicando con una persona y esto me llama mucho la atención de tener esa capacidad de cambiar la orientación en la vida, porque yo creo que el tener un control de vida es una decisión bien personal de cada uno de nosotros. Y cualquier situación que nos pueda estar generando irnos por otro lado que no es sano, irnos por un lado que nos va a hacer daño y que va a lastimar a otros, es una decisión personal. Y tener ese autocontrol es algo que también debemos de tener todos aquellos que practicamos nuestra religión, que practicamos nuestra vida cristiana. Evitar el escándalo de los más débiles, es decir, si estamos viendo que se están aprovechando de alguien, o sea, tener ese valor de interceder, o saber interceder, o sea, si estás, y la verdad de las cosas es que qué difícil es, porque ahorita los tiempos están súper locos, y pues a veces sí da miedo, pero realmente debemos de tener esa capacidad de interceder. Practicar la misericordia, la ayuda fraterna, así como el perdón, la fraternidad y la hospitalidad. Y fíjense que precisamente estaba yo viendo, bueno, esto que habla de practicar la misericordia. Anteriormente yo había dado ya este tema hace como varios años y ahorita ya cuando se acabe la clase les voy a mandar ¿cómo se le puede llamar? Pues una diapositiva que hicimos porque decía, ¿cómo puedo saber si soy una persona misericordiosa? Es decir, ¿cómo puedo yo darme cuenta si constantemente practico la misericordia? O sea, desde el que tengo más cerquitas, o sea, desde el que tengo más cerquitas en mi casa, ¿verdad? Y entonces había leído yo en un libro que decía que tú eras una persona misericordiosa cuando eras una persona que no juzgabas, cuando eras una persona que no condenabas y cuando eras una persona que en automático podías perdonar. Y entonces en ese momento tú te puedes considerar que eres una persona que practicas la misericordia. Y si nos falta alguno de ellos, pues necesitamos empezar a practicarlo. Porque yo creo que en estos tiempos es lo que más necesita el mundo. Y que seamos personas misericordiosas y que no estemos pues juzgando tanto y que no estemos condenando y que no, o sea, que no nos perdamos tanto en todo lo que hoy vivimos. Y pues bueno, o sea, ¿cómo podemos
darnos cuenta de cómo se manifiesta esta misericordia en nosotros, pues cuando somos amables, cuando estamos a la asistencia del otro en todo momento. Y esa asistencia es básicamente en el perdón que le tenemos al otro cuando el otro de alguna forma tiene alguna falta con nosotros. Y cómo tenemos esa capacidad también de reconciliación con el otro. Es decir, cuando dejo pasar las cosas sin detenerme tanto tiempo o engancharme. Entonces, en ese momento es cuando yo me puedo dar cuenta que se está manifestando la misericordia en mí. Y bueno, pues estas exigencias definitivamente favorecen la unidad comunitaria y favorecen la unidad comunitaria en todos los aspectos, como yo les decía, desde la comunidad de mi familia, desde la comunidad del lugar de trabajo, desde la comunidad con mis vecinos, desde la comunidad de la iglesia, del grupo que pertenezco, o sea, es decir, siempre va a favorecer, ¿no? La unidad precisamente de cualquier comunidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, pues es básicamente lo mismo, nada más que es un cuadrito que lo explica así rápidamente. Las exigencias y los pilares de la comunidad cristiana, pues las exigencias son la fe en Cristo, es decir, creer. El bautismo es recibir el bautismo, es estar bautizados. El don del Espíritu, que es algo que debemos aceptar y pedir también. ¿Qué pilares van a sostener la comunidad cristiana? Pues la enseñanza, es decir, siempre estar compartiendo todo lo que nosotros sabemos. La comunión de bienes, es decir, pues saber ser desprendidos. La fracción del pan también es compartir. Y la oración, pues es en todo momento estar en esa comunión con el Señor y estar en constante alabación con Él. ¿Y cuáles son los rasgos? Pues como le decíamos ahorita, ¿verdad? La humildad, y pues yo creo que es algo, ser humildes es algo que vamos a ir desarrollando, es algo que vamos desarrollando constantemente en el proceso de nuestra vida. Y de alguna forma es aceptando primero que nada, o sea, pues yo creo que mis debilidades, mis limitaciones, mis vulnerabilidades, y yo creo que en el momento que yo las acepto en mí, es muy posible que fácilmente las pueda aceptar en los demás. Y bueno, pues el perdón, pues bueno, es uno de los rasgos que también debemos de tener, como yo les decía, que debe de ser con facilidad. Y pues obviamente perdonar. Yo había leído anteriormente en un libro que era disculpar así, pero en automático. O sea, te hicieron algo y disculpas sin que te pidan disculpas, de hecho. Y en ese momento es como decir, pues que no estás tomando en cuenta esa falta que tuvieron contigo, ¿verdad? Se dice, bueno, literalmente la palabra quiere decir dejar pasar, como yo les decía ahorita, es dejar pasar lo que en determinado momento me están haciendo. Y pues la Biblia nos enseña que el perdón se basa en el amor sincero. Hoy platicaba precisamente con Alejandra Ramírez y veíamos como sociedad, pues, híjole, en todos los aspectos vamos en declino, ¿verdad? Y decía que estábamos platicando precisamente de los hijos. Bueno, pues ella no tiene hijos, pero yo sí. Y entonces estábamos platicando de eso y veíamos como ahorita los jóvenes, los niños, pues están tan perdidos, es decir, como ahorita hay tanta necesidad y está el auge a todo lo que da y esta moda de lo que es lo que conocemos como la salud mental. Y no es que sea malo, porque por supuesto que no es malo, o sea, hay momentos en nuestra vida que a lo mejor muchas personas hemos tenido que recurrir a este tipo de cosas, pero decíamos que como por ejemplo los jovencitos o los niños, pues ¿por qué tan chiquitos? O sea, ¿por qué tan chiquitos es ya, tómate una pastilla? Porque tienes esa falta de control emocional y mental. Y una de las cosas que a mí me dijo Alejandra, que la verdad es que yo concuerdo con ella, decía, es que no hay mejor manera de llenar a un joven, a un adolescente y a un niño que el amor. O sea, es con la única
cosa que lo vas a tener estable. Y volvemos a lo que platicábamos la otra clase anterior, ¿verdad? De que pues es cierto, o sea, la salida siempre va a ser hacia el corazón, o sea, siempre va a ser tratar de llegarles en todos los aspectos. Y también a nosotros los grandes, porque también nos hace falta, o sea, ahora sí que todos andamos ahí de repente en esos caminos de que nos vamos perdiendo, ya nos encaminamos y nos vamos otra vez y luego nos regresamos pero es eso, o sea, es precisamente tener esto bien presente. Y pues bueno, la misericordia, como lo desglosamos ahorita, el ayuda, precisamente que ayudar pues es socorrer, es dar, es de alguna manera ayudar también es proteger al otro, es dar confianza, es dar aliento cuando lo necesitan, es fortalecer al otro en todo momento. Y la hospitalidad, pues que definitivamente es acoger con mucha generosidad a todo aquel que lo necesita. Y no nada más estamos hablando en un punto materialmente hablando, sino que también hay acogidas emocionales y espirituales. Y creo que esas también son muy importantes en el caminar de la comunidad cristiana. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza, ¿en qué consistía? Bueno, pues ante todo, como yo les decía ahorita, se basa y se centra en el testimonio sobre Jesús muerto y resucitado. Ahí empezaba precisamente. Y era una enseñanza constante, es decir, había siempre una continuación, es decir, era algo que tenían que recibir constantemente, que llenaba los espacios más sagrados, pues los apóstoles día tras día, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar que Jesús es el Mesías. Y yo creo que esta enseñanza constante también la podemos nosotros como centrar en cómo aquellos que somos seguidores de Cristo y somos cristianos católicos, cómo constantemente siempre tenemos que estar también en esta formación cristiana. O sea, yo creo que en esta constancia de oración, en esta constancia de comunión, yo creo que en el momento que nos apartamos, es en el momento que empezamos como que a hacernos tibios, ¿no? O fríos, entonces yo creo que todo tiene una razón de ser, ¿no? Y por eso era ese trabajo tan constante por parte de los apóstoles de precisamente hacer esta enseñanza cotidianamente. En el interior de la comunidad, la enseñanza fortalecía la fe y permitía dar razón de la misma. Era una instrucción acerca de todo lo que hizo Jesús y enseñó desde el principio, que el discípulo debe ir asimilando, practicando y transmitiendo. Otra vez nos marca aquí muy palpablemente esa práctica que debían tener las personas que enseñaban, las personas que habían recibido a Cristo, es decir, eso que aprendiste a hacerlo vida. Y es algo que también nosotros debemos de seguir haciendo, ¿verdad? Es decir, siempre practicar lo aprendido y en el momento de practicarlo, pues empezar a transmitirlo. Siempre va a ser más fácil convencer a alguien a través de lo que ve. Entonces, si lo ve en ti, pues siempre va a ser más fácil convencer al otro. Hacia afuera de la comunidad, tenía como propósito dar a conocer el evangelio a quienes no pertenecían a la comunidad, lo que propiciaba el nacimiento, crecimiento y multiplicación de las comunidades. Era como yo les decía ahorita hace un momento, es decir, se incluyó a todos, sin excepción, paganos, judíos, a todos. Entonces, esto que provocó, obviamente, pues nacimiento de nuevas comunidades, el crecimiento de más comunidades y la multiplicación, obviamente, de las comunidades. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok. Y bueno, este cuadrito sinóptico pues nos dice que la enseñanza de los apóstoles pues, básicamente enseñaba, ¿verdad? Hacia afuera y hacia adentro, precisamente en el templo o en las casas.
¿A quiénes enseñaban? A todos, a padres, a maestros, a cabezas, a fundamentos, a los paganos, a todos enseñaban. ¿Qué enseñaban? Daban testimonio de lo que habían visto y de lo que habían oído. Precisamente estos, bueno, esto que yo mencioné ahorita de los padres, de los maestros, de los paganos, de los judíos, se empiezan a formar de las primeras comunidades cristianas y daban testimonio precisamente de la resurrección de Jesús. En el templo, bueno, pues hacer crecer la iglesia, ese era el objetivo, y en las casas definitivamente era fortalecer la fe. Ahí voy. Y, bueno, no, es la otra, todavía no termino. La anterior, porfis. Ok. Y pues bueno, Creo que se salió. ¿Fue ella la que se salió o fui yo? Creo que fue ella porque a ti sí te escucho y veo la pantalla. Es que ya no vio la pantalla. Bueno, vamos a esperar a ver si se Conecta. vuelve a conectar. No supe qué pasó. Y éramos 19 y quedamos 18. Sí, yo creo que se le desconectó. Tal vez no se ha dado cuenta que está desconectada. Ya, parece que tuvo un problema con la computadora, se la apagó. Déjeme nada más que me confirme si vuelve a encender. Marilena, ¿ya estás en la clase? ¿Ahí me escucho? Sí, ya te escuchamos. Ahí te veo yo también. Oigan, qué relajo. No, bueno, Hasta ya. parece. No, sí, de verdad que sí. Bueno, entonces, bueno, nada más para terminar esta diapositiva, pues obviamente se reunían precisamente en relaciones abiertas a todos, oraban, celebraban la Eucaristía, practicaban la caridad y personalizaban la fe. Y pues ya para terminar, en la siguiente diapositiva, solamente es complementar un poquito de lo mismo que estábamos viendo ahorita. Existía precisamente esta comunidad fraterna que daba hospitalidad, es decir, que acogían en todo momento, que compartían sus bienes, es decir, todo lo que tenían lo compartían, que eran hermanos en la fe, es decir, en Cristo Jesús. Y todo esto que hacían de compartir sus bienes, obviamente tenían ese desapego en todo momento, sentían esa libertad de dar, tenían esa solidaridad con los más necesitados y todos tenían lo necesario para vivir. En el momento que ustedes empiecen a leer la Sagrada Escritura, se van a dar cuenta cómo todo era como bien partidario, es decir, no esperaban nunca nadie tener más que otra persona.
Es decir, siempre estaban en ese compartir, en esa preocupación porque el otro estuviera bien, en ese estar acompañando en todos los aspectos. Es decir, si tú necesitabas algo, ellos te lo daban y te lo compartían. Y pues bueno, en cuanto a la fracción del pan, pues nosotros sabemos que es así, el domingo era el primer día de la semana. La fracción del pan pues era el signo de comunión, y obviamente esto era en memoria de Jesús resucitado. Y pues en el momento que la celebraban con alegría por la presencia del Señor, y definitivamente con mucha sencillez, porque en todo momento estas comunidades lo primero que buscaban era agradar a Dios. Y pues también ahorita hablábamos de la oración, que era de suma importancia, y que en esta oración lo que ellos buscaban era poder conocer cuál era la voluntad de Dios, es decir, cuál era el mandato que Él les iba a dar en todo momento. Y la oración definitivamente era un medio para vivir como cristiano. Entonces, hoy en nuestro tiempo también debe ser un medio para vivir como cristianos nosotros. Entonces, hoy se queda hasta aquí el tema. Va a haber una continuación. Esta es la primera parte, lo que viene siendo la presentación del trabajo que nos entregan a nosotros. Y nada más para cerrar, pues el último punto que quiero y que creo que es bien importante seguir remarcando es qué tanto soy o qué tanto me parezco a un personaje de las primeras comunidades cristianas. Qué tanto soy iglesia, qué tanto trabajo para eso, y hacer esa conciencia de qué cosas necesito modificar en mí y en mi vida para poder precisamente impulsar la misión de la iglesia, porque nuevamente les recuerdo, o sea, también es una obligación de todos nosotros. Y si no hemos hecho mucho o estamos en el proceso, yo creo que sí es bien importante hacer ese compromiso y de alguna forma empezar a testimoniar y empezar a evangelizar, y sobre todo evangelizar en todo momento con la práctica que nosotros hacemos en una vida coherente. Obviamente nosotros sabemos que somos seres humanos, que nos rige en todo momento la debilidad y la imperfección, y yo trato siempre de caminar con una cita bíblica, que es cuando Dios habla con Abraham y le da las indicaciones de lo que tiene que hacer. Y hay una parte en donde él le dice, haz esto que te digo, pero sobre todo siempre trata de ser perfecto. Y obviamente no hay una perfección en nosotros los seres humanos, pero yo entiendo que Dios en todo momento nos está diciendo, trata y esfuérzate por hacer siempre lo correcto. Entonces, si no hay ningún comentario, si no hay ninguna pregunta, ¿qué les parece si cerramos con la oración? ¿Todo bien? Sí, Marielena, muchas gracias. Ok. Sí, muy bien, María Elena, gracias. Sí, Ok. muy bien, muy bonita la clase, muchas gracias. Gracias. Ahí disculpen tanta falla Gracias. técnica, pero no nos esperábamos, o sea, pues entrar tan tarde y luego pues las fallas de las computadoras, pero pues ahí vamos poco a poquito. ¿Sí? No, muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, ¿alguien gusta ayudarnos con la oración o la hago yo para cerrar? Bueno, la voy a hacer yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, acompáñanos en todo momento. Sé consuelo para nosotros, aliento para nuestras vidas. Ayúdanos siempre a imitar tu caminar, tu acción, y sobre todo cúbrenos con tu manto. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan buenas noches. Buenas noches.
Igualmente. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Empezamos a leer Hasta entonces, luego. ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles. Ujú, muy bien. Muy bien. Bonita semana. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Qué relajo. Ya sé. No sé cómo detener la grabación. No supe si abrí yo la sesión o cómo entramos, ¿eh? No, pues yo tampoco. Es que creo, al último sí usé una de las claves que tenía hace mucho y dije, a ver si entra, pero no, yo no vi la clase. Pero como que sí, como que algo, yo creo que sí la pude abrir de ahí, no supe. Y luego mejor me salí porque con el usuario de Ale. Y yo Ya creo sé. cuando entré con el mío, se me hace que fue cuando se pasó el usuario al... Oye, pero